titular de la unidad de transparencia, y veo ahí algunas caras conocidas. Es una capacitación corta comparada a las que normalmente se hacen por parte del instituto, porque vamos a hacer como una especie de comprimido de lo que es la parte de transparencia. Hay de los asistentes aquí varios que, sí me escuchan bien, ¿verdad? Hay asistentes que han repetido recientemente en capacitaciones por sujeto obligado. No sé si necesariamente el personal de ese sujeto obligado es el que nos acompañó en la capacitación pasada, pero van a ver, voy a tener, esto es para referente a carga de información, voy a hacer una breve introducción, me voy a ir en unas partes muy rápido, pero que sí es necesario que conozcan, sobre todo por la parte que corresponde a las funciones de, en este caso, la unidad de transparencia y el comité de transparencia para los supuestos en la carga de información y que en todo caso necesitarían sesionar. Voy a hacer una cosa, porque como voy a eventualmente en algún momento de la presentación tener que entrar a la plataforma, voy a apagar mi cámara para no cargar mucho y que se ralentice, porque a veces la plataforma va muy lenta al momento de hacer alguno de los pasos y quiero evitar cualquier situación que nos pudiera generar este problema. Entonces, apago cámara, voy a compartir mi información, mi presentación, y vamos a dar inicio. Permítanme. Sí les voy a pedir solamente que me vayan orientando cuando vayan viendo la presentación y ese tipo de cosas. Entonces me voy a auxiliar de momento con Aimé, que va a estar por aquí un momento. ¿Ven la presentación completa? Sí, sí se ve completa. Ok, denme un segundito. Un segundito, por favor. Ahí está. Ahora sí ya la ven, ¿verdad? Sí, sí se ve muy bien. Correcto. Entonces, el tema de hoy va a ser referente a las presentaciones. Ay, caray, me fue muy rápido. Procedimiento para contestar solicitudes de acceso a información. Obviamente, esto está ligado necesariamente a lo que es unidades y comités de transparencia. Entonces, vamos allá. Tengan su café, su bebida listos porque empezamos. Vamos a hacer 4 partes. Las partes son lo que son las unidades de transparencia, las atribuciones y requerimientos, solicitudes de acceso a la información, algunos casos, la parte tercera del comité de transparencia en cuanto a su integración, atribuciones de los comités. Esto será muy breve solamente. Y la parte cuarto, referente a la carga de información en base a los ejemplos que vimos y supuestos para el sistema. Entonces, brevemente, para los que acompañan por primera vez, pues que saber que ay, caramba, vamos un poco rápido. Que precisamente la Constitución local, en el artículo 7, apartado C, nos habla de la transparencia, acceso a la información pública y puntualizar sobre las partes que corresponde al acceso a la información, como solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Y hasta aquí todos realmente lo tenemos claro, estamos en este punto. Esta ley
entrada en vigor en el Estado en el 2005, que es cuando se reforma el artículo 7 de la Constitución y se adicionó la información que es la que pues ya tenemos aquí en esta parte de la diapositiva, ¿no? Les digo que esta parte es súper rápido. En la ley de transparencia, como tal, el artículo 2 tiene esta misma información en cuanto a estas atribuciones como derecho humano de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Entonces, ojo aquí que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública. Sabemos que una información o un trámite que se realiza al momento con algún sujeto obligado necesariamente tiene un ciclo de vida y durante ese ciclo de vida la información puede ser solicitada y tenemos el deber, la obligación pues de resguardarla de manera debida y en su caso informar a una persona que nos haga una solicitud de información lo referente a esta. En cuanto a unidades de transparencia, a los que ya tuvieron esta capacitación en la que vimos, por ejemplo, los principios de acceso a la información pública, pues saben o sabemos que la unidad de transparencia es precisamente digamos, el vínculo que se encarga para comunicar a una persona con la dependencia, con el sujeto obligado. En este caso, de recabar y difundir las obligaciones de transparencia. En este caso, es la receptora y a su vez la que tramita internamente todas las solicitudes tanto de acceso como de protección de datos que se le formulen al sujeto obligado. La idea de esto, pues, es precisamente que no tengan que recurrir a diversas instancias, sino que en una sola las personas puedan acudir y satisfacer sus necesidades de información o ejercicio de sus derechos, como serían los derechos ARCO. Las funciones de la UT, como bien sabemos, de acuerdo al artículo 56 de la ley, nos indica precisamente pues que va a ser de recibir, de tramitar, de las políticas. En este caso hay obligaciones también por parte del reglamento de tener un espacio físico adecuado, de estar debidamente señalizado, de que no se digamos, hagan trámites dilatorios a partir del momento de que se solicita una información. Entonces, aquí todo este tipo de circunstancias a nosotros nos ayudan para que precisamente podamos darle celeridad a la información. Recordemos que a partir de que nos llega una solicitud, tenemos que hacer las unidades de transparencia una valoración, primeramente hacia qué unidad interna va a ir destinada. Porque a veces una solicitud, y ya lo veremos en el momento de que estemos con el portal, no va a ser en sentido estricto para una sola unidad administrativa y tendremos que valorar incluso si vamos a proporcionar información parcial, porque a lo mejor resulta que la solicitud contiene 5 o 10 puntos y de esos 5 o 10 puntos somos competentes referente a 7, pero de 3 no somos competentes, entonces va a haber una entrega de información, en este caso parcial se puede decir, porque no somos competentes con respecto a la totalidad de esa solicitud del usuario, ¿no? Como siempre trato de mencionarlo, la señalización es muy importante, que tengamos del espacio y por lo tanto que facilite el acceso a las personas incluso con discapacidad. Esto a manera de cada año se hace una verificación de estos espacios, incluso se pidió en agosto, se pidió por parte de Presidencia, por ejemplo, que se hiciera llegar fotografías de su unidad de transparencia, ¿no? Entonces aquí lo menciono esto que nosotros teníamos un espacio un letrero donde decía unidad de transparencia y a pesar de que se alcanzaba a ver a la entrada del
de las instalaciones, pues sí era pequeño, y entonces ahora sí que no deja lugar a duda con este nuevo letrero que se trata ese espacio de la unidad de transparencia. Esto es muy importante, va ligado a darle una seguridad al solicitante. Lo mismo que les mencionaba, para que todas las personas tengan el derecho de acceder a la información, pues debemos procurar que el acceso para las personas o que las instalaciones pues sean las adecuadas. Trato de hacer esta referencia normalmente para esta parte, por ejemplo, que hay que subir escaleras, pues no sería el espacio adecuado para tener ubicada a la unidad de transparencia, toda vez que viene gente de todos los lugares para solicitar información o ser orientados, asesorados en diferentes trámites. Entonces, evidentemente, aquí está en la planta baja, en la zona de recepción, y está ubicada la unidad de transparencia. A veces se da el caso que hay causales de incumplimiento, por ejemplo, por parte de los órganos internos, de las unidades internas, en los que los funcionarios no quieren cooperar con las unidades de transparencia. La ley actual sí ha dotado de un poco más de, pues digamos, de fuerza a la unidad de transparencia a través de sus órganos de control interno para informar al superior o al titular del sujeto obligado que un área determinada no está dando cumplimiento. Me ha tocado asesorar a compañeros de unidades de transparencia que me dicen, oye, pues mira, no me está colaborando el área tal, y es cada vez que le mando una solicitud que tiene características de este tipo, hay una negativa o me entrega la información muy a última hora, me hace correr, y como veremos más adelante, y lo que estoy diciendo es importante porque luego hay solicitudes que, como bien sabemos, van a implicar una sesión de comité de acuerdo a los supuestos de ley por los cuales tiene que sesionar. Entonces, esto hace mover toda una maquinaria que no es ya solamente subir o cargar la información o la respuesta en el sistema, y ya eso de por sí tiene a veces sus fallos, porque a veces sucede que pasa de todo, y sobre todo cuando es el vencimiento. Entonces hay que tomar las cosas con tiempo y prever. Si sabes que un área, tu titular de la unidad de transparencia, está causándote problemas, sí ser muy vigilante de esa información. Es la responsabilidad de la unidad de transparencia darle seguimiento, obviamente, pero también del titular del área, sobre todo si va a entrar en algunos de los supuestos en los que el comité tendrá que sesionar, ha de informarlo en tiempo suficiente, porque a partir de que ya se sesiona o de que se convoca una sesión, implica que el comité o la unidad, en este caso, como parte del comité que normalmente sucede, haga la convocatoria, tenga que preparar la resolución ya, tenerla lista, el acta, dar el cumplimiento de que estén todos, de que se cumpla con el quórum, y este tipo de circunstancias llevan tiempo. Además de que a partir del momento que sesionen han de cargar la información, y como les digo, circunstancias de que van teniendo todo el tiempo, pero a veces el archivo está dañado y ya no son horas para mandar el archivo por otro medio, porque si bien es cierto, para ustedes asegurarse que no les presenten algún recurso de revisión, pueden decir, enviar como el archivo no se cargó bien, o se cargó y se dan cuenta que aparece como dañado, que eso nos pasa mucho. Quieren tener la opción de poderlo mandar vía correo electrónico con las capturas de pantalla correspondientes, pero resulta que para obtener el correo electrónico del solicitante han de llamar o han de ponerse en contacto con nosotros y hacer una petición por escrito, toda vez que los correos electrónicos se tratan de datos personales. Entonces, sí les recomiendo que todo esto lo prevean, o si su archivo va a pesar más de lo debido, porque precisamente
si ya están fuera de horario y ustedes están respondiendo fuera del horario de que el ITAIP, por ejemplo, ya no está cerrado, ya no está abierto, entonces sí se encontrarían en un problema y estarían respondiendo fuera de tiempo por no haber previsto este punto, ¿no? Como sabemos, esto también me iré muy rápido, pues las condiciones para presentar una solicitud es un escrito en formato libre, teléfono, telégrafo, correo electrónico, plataforma nacional, verbalmente. Obviamente las que se hacen teléfono o verbalmente se tomarán como una asesoría y no propiamente como una solicitud formal, a no ser que se registren. Han de ser muy vigilantes con el tema de los correos electrónicos, por ejemplo, de hacer el registro manual de esa solicitud, hacer las capturas de pantalla e informar a la persona que les envió esa solicitud. Nos han llegado una serie de solicitudes vía correo electrónico que tenemos que asegurarnos de registrarlas para que se genere ese folio y empiecen a correr los tiempos, porque si queda al arbitrio pues a veces de la unidad o del funcionario, pues puede pasar tiempo y corremos el riesgo de que ese solicitante sí lleve un registro desde a partir de cuando presentó ese correo electrónico y que nos haga pues alguna presentación de algún recurso o simplemente genere una inconformidad posterior, ¿no? Este tipo de cuestiones sí tenemos que documentarlas muy bien, porque como no son por las vías electrónicas naturales que nos facilitan mucho el procedimiento, tenemos que trabajar un poquito más e invertirle el tiempo necesario para hacerlo. El acceso a la información como tal, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. Ok. El acceso a la información como tal, para lo que respecta a solicitudes de información, pues ya sabemos que son nombre, cualquier otro dato que facilite la búsqueda, qué información estoy solicitando, cómo quiero que se me haga llegar esa información, si la presenté por plataforma, si quiero que continúe por este medio o por correo electrónico. A veces dicen, quiero que se me notifique por correo electrónico. Lo dicen en la solicitud, sin embargo, no ponen su correo electrónico no ponen su correo electrónico ni en el sistema cuando registraron su usuario, o lo ponen como privado, o tienen que acudir, como les dije en el supuesto, se tienen que comunicar con nosotros para que les podamos dar esa información. Y a veces pasa de que no ponen nada de eso, a pesar de que en la descripción de la solicitud dicen que lo quieren de ese medio. Ustedes tendrían que comunicar por estrados para tener el comprobante de que sí efectivamente se dio la comunicación. Como sabemos, el nombre y otro dato que facilite la búsqueda son requisitos que no van a condicionar la petición de información y que puedan quitarle el derecho, digamos, al solicitante. Entonces, siempre y cuando se cumplan el resto de estos que están en blanco, podemos dar trámite a la solicitud. Tenemos el plazo para dar respuesta de 10 días en acceso a la información pública, de 20 días en datos personales y en ambos casos la ampliación procede a 10 días. Es importante comentar, pues, que cuando se trate de temas que son de notoria incompetencia, en este caso, imagínense sujeto obligado, un ayuntamiento de Ensenada y que les pidan información del ayuntamiento de Mexicali, pues obviamente no son competentes, tienen que ver dentro del ámbito de sus aplicaciones, pues, para darle atención a esa solicitud y tienen 3 días para hacerlo. Cuando a nosotros tenemos un criterio para valorar este tipo de situaciones, cuando pasan de estos 3 días, entonces la notoria incompetencia la tendríamos que informar y vía comité, cuando nos pasamos de los 3 días de manifestar nuestra notoria incompetencia. ¿Por qué? Porque normalmente, y como
podrán estar informados, el declararme incompetente por sí solo, sin que hayan pasado esos 3 días que tengo yo por ley para dar respuesta referente a este supuesto, puede ser, puede provocar o puede dar argumentos para que un solicitante se convierta en recurrente y diga y se inconforme con la declaración o la respuesta referente a la incompetencia para responder esa información, ¿no? Entonces, más aún, si lo hizo fuera del tiempo que otorga la ley para que así sea, entonces yo tengo que informar precisamente que a través del comité para darle más fuerza a esa respuesta. En el tema de datos personales, su fundamento en el 31 de la Ley de Protección de Datos, aquí, a diferencia del otro, el nombre del titular y el domicilio son muy importantes y tengo que acreditar a través de una identificación que soy la persona, evidentemente el titular, bueno, en este caso el representante, quien está solicitando el ejercicio de este derecho, como sería los derechos ARCO, ¿no? De acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos. Tienen que hacer una descripción clara del tipo de derecho personal que se ejerce y en este caso a lo mejor decir, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que esté esta información? Porque esto es importante. Hay al igual que en derecho de acceso a la información pública, tenemos la prevención que se puede hacer dentro de los 5 días de la presentación para que se subsanen las omisiones o se aclaren los puntos que no quedan del todo muy claros al titular de la unidad de transparencia o de la dependencia y se tiene 10 días para que subsane esta omisión o esta imprecisión. Si no subsana, se tendrá por desechada. Bueno, esto es simplemente el derecho que se ejerce más, si es el de acceso a la información pública o derechos ARCO. De igual manera, cuando ustedes cargan información en la plataforma, pues tendrán que valorar sobre qué ley, ¿no? Hay ocasiones, y nos ha pasado mucho, cuando un solicitante a través de la plataforma nacional evidentemente lo que quiso ejercer fueron derechos ARCO. Nos está cumpliendo con todos los requisitos. Adjuntó la identificación, está declarando que quiere la cancelación, por ejemplo, de un derecho determinado, tal y tal y tal, o que quiere acceder a sus datos, por ejemplo, médicos en el hospital X, Y o Z del estado. Entonces, pero al momento de rellenar la solicitud, el sistema lo genera como información pública y no precisamente como derecho ARCO, como derechos ARCO. Pasa mucho esto, más de lo que o ha estado pasando mucho, entonces la recomendación siempre es de reconducir la solicitud a derechos ARCO, en este caso porque entró de manera errónea. De las solicitudes recibidas en 2019, aquí simplemente a manera de muy rápido de comentario, el mes que mayor número de solicitudes tuvimos en 2019 fueron en el mes de julio, y en el mes de julio de este año, lo que pasa es que aquí no se ve en la gráfica porque este es el informe que presentó el Pleno en julio del 2020, fue de nueva cuenta el mes de julio el mes con mayor número de solicitudes. ¿Vamos bien hasta aquí? No puedo ver el chat, pero si me van diciendo o tienen una pregunta, díganme por favor para darle atención. Creo que no hay preguntas. Creo que sí vamos bien hasta ahorita, licenciada. No sé, afecta a los demás compañeros. Ok. Bueno, yo sigo avanzando. Bueno, tenemos un supuesto. Hola, buenos días. Disculpa, tengo una pregunta. Para los plazos ahorita que comentabas cuando hacemos una prevención, el conteo de los días me dice la misma ley que interrumpe.
pero no sé, ahí me queda un poquito de duda. No sé si puedas explicarme, porque, por ejemplo, a lo mejor si estoy en una situación en que después de la prevención, la aclaración, me voy a tener que declarar incompetente, podría ser. Entonces, para los términos, sí, por favor, me podrías ir a aclarar un poquito. Gracias. Ok, digamos que presenta el solicitante una petición de información. No es clara, es un poco ambigua, usted o quiere ejercer derechos ARCO, pero no adjunta la identificación. Entonces, ustedes, sobre todo en el tema de acceso a la información pública, al momento que aclara dentro del término que se le da por ley, aclara a esta persona dentro de los 5 días, y ya cuando aclara, dicen, pues, ¿sabes qué? No somos competentes porque esta función, si bien es cierto, parece que es de nuestra área, pero ya dentro de nuestras, ahora sí que potestades, no entramos en este supuesto y quien es competente para conocer es la dependencia o la secretaría tal. Entonces, a partir de ahí, o sea, cuando ustedes hasta en tanto el solicitante no subsane esa prevención, los tiempos quedan interrumpidos. Al momento de que subsana, se vuelven ahora sí que a cero. Y entonces ustedes tendrían esos 3 días para declararse incompetente. Entonces se regresan, es como si volviera a empezar el conteo. No sé si ya con esto quede contestada la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muy amable. De nada. Bueno, entonces, tenemos un supuesto aquí que... Perdón, licenciada, una pequeña pregunta. En el caso de que nos han llegado solicitudes que no son de nuestra área de competencia, nosotros al contestarle a través del sistema, pues ahí ponemos haciendo referencia de que no corresponde a nosotros. En el caso mío me llegó una solicitud sobre cuántas becas otorgábamos para las personas que solicitan trabajo, jóvenes emprendiendo el futuro. Entonces yo le contesté a través del mismo sistema que era competencia de la Secretaría del Trabajo, que es la que otorga las becas para los jóvenes emprendiendo el futuro. En este caso te refieres a 3 días, pero nada más con el simple hecho de que nosotros les demos respuesta a través del sistema de Infonot o de Infomex, perdón, ¿también tendríamos que hacer un oficio dirigido a ustedes? Es mi pregunta. No. Bueno, esta es una duda muy común que surge, porque acuérdense que nosotros como órgano garante, si bien es cierto somos sujetos obligados, pero como órgano garante tenemos ciertas atribuciones que no tienen otros sujetos obligados. Y entonces, por ejemplo, nosotros, ¿no? En el supuesto que menciona, si a nosotros nos llega una solicitud de este tipo y que nos llegan de muchas, sobre todo creo que lo he comentado en otras capacitaciones porque la verdad fue así como que agobiante la cantidad de solicitudes que nos llegaron que eran notoriamente de incompetentes, pero que la competencia era al Instituto de la Movilidad, de nueva creación, nueva incorporación al padrón de sujetos obligados, y pues fue bastante, o sea, les estoy hablando del que el mismo usuario nos hacía las peticiones a Instituto de Transparencia y nos preguntaba sobre transportes, evidentemente no somos competentes, y era el mismo usuario, alrededor de, sin mentirles, unas 60 y tantas solicitudes, que fue por eso que se registraron con más número de solicitudes en el mes de julio por este solo usuario. Entonces, en este caso, nosotros, a diferencia de ustedes, podemos hacer el turno, y como lo hacemos con todos, de decirles, tú eres competente, tramítala, esta es la información del solicitante, está con este número de folio y evidentemente ustedes la tienen que hacer este cambio. Ustedes no tienen que informarnos de esto porque ustedes estarían dando cumplimiento. Ustedes no pueden hacer el turno, pero sí pueden orientar, porque está dentro de las funciones de las unidades de transparencia, ser orientadoras. No pudieran hacer el turno directo a la dependencia que sí toca, pero sí pudieran orientar hacia dónde consideran ustedes que
puede tener la información. Nosotros tenemos dos supuestos: de orientar, cuando no hay una certeza real y damos opciones de con quién pudieran dirigir la información, o cuando hay una certeza directa de que es un sujeto obligado en concreto, la turnamos ya directamente, haciendo como una especie de orden de procesamiento de esa petición, y ya es cuando ya ustedes nos tienen que remitir el oficio, le estamos dando trámite, estamos en recepción de su correo, este es el nuevo folio asignado y empiezan a correr los términos, nos mandan captura de pantallas, entonces es un tratamiento más elaborado. No sé si con eso quede respondida la pregunta. Sí, Lisa, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces voy a continuar. Como les comentaba, esta es de notoria incompetencia. Quiero que se queden muy bien con los supuestos, con los ejemplos, porque luego vamos a tratar de hacer unas cosas en plataforma. Muy bien. Me pide aquí esta persona, lo hizo por correo electrónico, que quiere todo lo referente a los grados de educación de bachillerato, licenciatura, posgrado o en línea, que contengan las palabras criminología, criminalística, pericial, criminal, victimología o forense. Evidentemente no somos competentes, lo declaramos dentro de los 3 días, lo informamos, es una solicitud que no es procedente, lo informamos así vía plataforma Infomex, subimos, cargamos la información y el problema vería cuando no somos competentes o porque nos pasó los 3 días, 129, perdón, de ley, interpretación en relación con el de unidad de transferencia, pues se determina que es a través de comité con competencia fuera del término de los 3 días. Al rato lo vamos a ver un poco más. Aquí en este supuesto es vía plataforma, nos están pidiendo información estadística del Instituto de Transparencia y es evidentemente dirigida a nosotros. En este caso, no están especificando qué año. Hay un criterio que cuando no se especifique el año, nos vamos al año inmediata anterior, que en este caso sería 2019. Entonces, de este año 2019 le vamos a dar toda la información de datos abiertos. ¿Por qué aplicamos ese criterio? ¿Lo podíamos haber prevenido al solicitante? Sí, pero nosotros nos apegamos al criterio. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que sale contraproducente que hagan esa prevención. Entonces, si van a prevenir, tienen que asegurarse de que han explorado todos los demás supuestos y que se ha quedado resuelta, digamos, esa ambigüedad. Porque a veces dice, bueno, pues ya que me preguntas, no, pues ahora sí que dime desde que se creó el instituto, ¿no? Imagínense, o que desde que se creó la dependencia, o resulta que pide las nóminas la persona de secretaría, ¿no? De general de gobierno, o de o del ayuntamiento tal, de todos los funcionarios públicos. No dice el año, entonces se van ustedes, se apegan al criterio del año inmediato anterior, pero dicen, no, lo voy a prevenir porque no me está diciendo. Desconocían el criterio y resulta que les dice la persona, no, pues ya, dame desde el año 72. Y ahí sí se meten en aprietos porque luego resulta de que no tienen esa información y como estamos ahorita en tema bastante, ahora sí que en cuerda floja, ¿no? Con el tema de Ley General de Archivos y la armonización en el Estado, y al igual que otras entidades federativas, pues sí nos metemos en aprietos. Entonces, ojo, si van a prevenir, asegúrense que es porque efectivamente no queda claro, pero traten de buscar, en este caso, si habría alguna interpretación en este tipo de situaciones. Aquí les comento de que es muy importante
que que exista una comunicación muy buena con precisamente las áreas y que se hagan las cosas con tiempo. No siempre, la carga a veces no nos permite ir o avanzar como quisiéramos, pero la realidad de las cosas es que tenemos que ser muy vigilantes, unidades de transparencia con las áreas, porque imagínense que pueden haber situaciones fuera de su control que provoquen de que no se entregue la información o que el área les entrega la información completa, ustedes se confían cuando hacen la valoración o simplemente la suben tal cual se las dieron, pero nunca la valoraron. Y resulta que hay datos personales y que tendría que haber sesionado el comité y que de acuerdo al reglamento interno de su área, su comité tiene que convocar 72 horas antes. Entonces, hay muchos supuestos que ustedes tienen que explorar una vez que les llega cada solicitud. El supuesto que les comentaba, el área no entrega la información completa, los datos personales o se trata de información reservada, confidencial o reservada, que en este caso aplicarían los criterios de clasificación. Y el área responsable a la que se la turnaron tiene que hacer la clasificación, tiene que valorar todos esos supuestos y tiene que hacer todo ese estudio y fundamentación de prueba de daño y decir es más peligroso, es contraproducente dar a conocer esta información que el no darla, ¿no? Entonces, todo este tipo de ponderación de derechos. O se dan cuenta que el archivo pesa demasiado y el sistema no lo soporta. Lo están subiendo a última hora de su jornada laboral porque han tenido mucha carga y pues resulta que pesa demasiado, necesitan el correo electrónico, no tienen ustedes el acceso, llaman al ITAI, no, en este caso yo soy la persona que me encargo de resguardar esa información, no me localizan en el momento, no tienen el correo, o sea, hay muchos supuestos que si bien es cierto ustedes tienen hasta antes de la medianoche para cargar la información, yo creo que pues no querrán llevarse trabajo a casa, ¿no? De estar cargando a las 10 de la noche y en dónde me van a encontrar para que les dé el correo. Entonces, son supuestos que tendríamos que evitar en la medida de lo posible si estamos haciendo un seguimiento y una valoración. Tenemos uno de nuestros sujetos obligados, los del padrón, del sistema penitenciario, por ejemplo, que les llegaron como 200 solicitudes de golpe, ¿no? Entonces, imagínense el valorar, y hay información, por ejemplo, que están pidiendo estos usuarios, que es una carga de información bastante pesada, los archivos para el sistema, no lo soporta. ¿Qué tienen que hacer? Se han abocado a hacer un listado desde ahorita, o sea, aunque no se venza todavía esa información, pero se están dando cuenta que por el tipo de documentación que tienen que adjuntar, muchas tablas de Excel y todo ese tipo de cosas, pues seguramente no será el tamaño que soporte el sistema. Han hecho su petición en este caso a mí como titular de la unidad de transparencia, por escrito, debidamente fundamentado, de los correos electrónicos de los folios que corresponden a estas solicitudes. ¿Por qué? Porque están previendo toda esta situación, sobre todo que va a haber ampliaciones que van a tener que solicitar en algunas de ellas y sesionar comité y una serie de supuestos. Evitemos este tipo de situaciones. El supuesto también pues muy común, que se trata de una información clasificada. Esta es una solicitud real donde nos pidieron recursos de revisión interpuestos, admitidos y resueltos en trámite por lo que hace, en este caso ya nos dicen el año 2019 del ITAI, así como en formato digital, copia de los autos de inicio, la resolución o auto final de cada uno de los recursos. Aquí se tuvo que clasificar la información por dos supuestos. Por el supuesto de información, fue una clasificación de la información por información confidencial, porque había datos personales de los recurrentes, así como reservar información. ¿Por qué? Porque los asuntos o varios de estos asuntos, cuando esta solicitud
se ingresó no estaban concluidos, entonces se tenía que reservar esa información. Primeramente, se realizó una ampliación de término para dar respuesta y posteriormente pues se sesionó para clasificar esta información de la manera como lo marca la ley. Recordemos que el derecho de acceso a la información, si bien es cierto, opera el principio de máxima publicidad, pues no es un derecho absoluto. Lo dicen las propias tesis de la Corte, ¿no? Para información clasificada, pues rápidamente comentar lo que ustedes ya han valorado, ¿no? Que se tome en cuenta la prueba de daño, que el interés público no es un interés absoluto en estos supuestos, se realiza a través del Comité de Transparencia y están apegados al supuesto de ley. Tienen que ser estrictamente apegados a los supuestos de ley. Aquí vemos un ejemplo en donde, que ya lo veremos más adelante, en que la solicitud de información del ejemplo que les ponía de información clasificada, evidentemente ha de pasarse por comité, no me la puedo reservar a criterio personal o a capricho, entonces, y tampoco me puedo hacer, hay momentos para hacer las reservas, entonces estos momentos pues los tengo que cumplir cabalmente, y aquí esto es como quedaría una solicitud en la que se aprecia el usuario de comité y el usuario de la unidad de transparencia. El usuario que es de la unidad de transparencia es la comunicación que tiene la unidad de transparencia con el solicitante. Lo que corresponde al comité de transparencia es la comunicación que se va a tener con la unidad administrativa en este caso. Entonces, esto de aquí lo puede ver el solicitante y esto de acá, lo que ustedes carguen, no lo puede ver el solicitante. Entonces, por eso es importante que en la carga de la información, todo lo que carguen en la parte de comité, lo vuelvan a cargar en el usuario de transparencia. Entonces, son dos cargas, por así decirlo, porque tienen que entrar y salir del usuario. Y todo esto toma tiempo. Porque imagínense que se les ven o que tienen que cargar 5, 3, 10 solicitudes en un día. Aparte ya tenían que tener su paquete, por así decirlo, de todo lo que tengan que tener listo para su sesión. A veces nosotros, por ejemplo, hacemos también un guión para los miembros del comité. Entonces son cuestiones de mucho trabajo. Aquí vienen los pasos, por ejemplo, de lo que corresponde a lo que se hace dentro de la plataforma. Está cuando se registra la solicitud, sobre todo si fue un registro manual, el tipo de seleccionar unidades internas, determinar el tipo de respuesta, documentar, responder. En este caso, la solicitud fue improcedente en esta captura que les estoy poniendo, y el acuse de la solicitud improcedente. Entonces, dependiendo de ustedes, una vez que ya cargan su información, la van a ver de distintas maneras. Con el comité me iré un poco rápido, para no comer el tiempo. Pues bueno, el comité de transparencia deberá estar integrada por un número impar, no pueden depender jerárquicamente entre sí, no pueden reunirse dos o más dos de estos cargos en una persona. Dice que de presentarse el caso, el titular del sujeto obligado nombra a un suplente, deben de tener ustedes sus suplentes. Las resoluciones se adoptan por mayoría de votos y deben de llevar a cabo un registro. Recuerden que también otra de las cosas que tienen que cuidar, como si ya no hubiera trabajo, a partir de todo lo que tienen que preparar y valorar antes de sesionar el comité y de tener listas sus resoluciones, actas y todo esto, la convocatoria debidamente realizada, todo deben de hacer el registro para las futuras estadísticas y reportes o informes que tengan que realizar, pero aparte porque lo tienen que cargar, como ustedes saben, en el sistema y no puede pasar mucho tiempo entre que lo carguen, ¿no? Pues aquí en el
ITAIP está conformado por el secretario ejecutivo, que funge como presidente de comité, por el coordinador de administración, que funge como vocal, por su servidora como secretaria ejecutiva del mismo. Las funciones del comité: instituir, coordinar y supervisar acciones y procedimientos para asegurar la eficacia de la gestión de solicitudes en materia de acceso a la información. Lo mismo será para datos personales, ¿ok? Este tipo de acciones que se tomen. ¿Qué acciones? Pues ustedes pueden invocar o pueden generar políticas internas de cómo, una vez que, por ejemplo, digamos, ustedes no se pueden reservar información a priori. Esto es cierto. Hay 3 momentos para reservarse la información. La solicitud de información es simplemente una de ellas, a partir de una solicitud de información. Pero lo que sí pueden hacer es de decir, mira, siempre que al momento de que llegue una solicitud de información y que se valore que pueda contener datos personales, por ejemplo, y que ser clasificada, el área lo dará a conocer o hará su proyecto de prueba de daño o de clasificación de la información en el día tal. No esperarse hasta el último momento para que el área clasifique. Hacer como sus políticas internas, que en lugar de dar este proyecto al día 10 de respuesta o al día 20 en el caso de datos personales, lo va a hacer al día 5. Entonces, este tipo de cosas sí se pueden hacer. Las funciones del comité: confirmar, modificar y revocar, que es lo que luego, como sabemos, tendríamos que generar en el usuario del comité al momento de cargar las respuestas. Tenemos que decir qué hizo el comité, cuál fue la resolución, y esto, tal y como se ve en estos supuestos, es del 54 de la ley. Una de las cosas también a tomar en cuenta, que cuando está reservada o clasificada una información, los miembros del comité pueden tener acceso a esta información. Si bien es cierto, se la reserva el área, pero sí pueden tener acceso de esta información para efectivamente corroborar que es una información que no debe de darse a conocer. O sea, aquí sí tienen esta facultad. Establecen las políticas. Temas de capacitación, obviamente lo pueden ustedes generar vía comité y hacer eso internamente. Bueno, esto también en cuanto a datos personales: coordinar las acciones en protección de datos personales, al igual confirmar, modificar o revocar decisiones de inexistencia. Ojo, esto también se sube en sus respuestas de comité y genera una serie de cosas, porque cada vez que nosotros, por ejemplo, contestamos cualquiera de estos supuestos, como ampliar plazo, reservarnos información o decir que una información es confidencial, el comité tiene que sesionar al comité de transparencia. Y en este caso, el supuesto de notoria incompetencia, cuando estoy fuera de los 3 días para dar respuesta, ¿ok? Hay aquí algo que me gustaría comentarles, porque a veces se puede ser muy agobiante ver tanta información en un día. Bueno, para que no se agobien, ya falta menos. Se están cargando unos audios multimedia, se están trabajando en unos audios multimedia, todavía no están disponibles, pero de toda la información para cargar las respuestas, va a haber un audio que ustedes pueden seguir paso por paso y los va a orientar, y entonces, independientemente de la capacitación que tomen, pues ustedes podrán tomar en consideración estos audios e ir siguiendo paso a paso. Sobre todo cuando sucede de que tengan que estar fuera de horario y que por alguna circunstancia extraordinaria o atípica no lo pudieron hacer dentro de su horario, para que puedan dar seguimiento a estos audios sin que esté necesariamente el funcionario del instituto o de su unidad ahí presente. La notoria incompetencia es la interpretación que hacemos del 129 con el 54 de ley, y es en lo que respecta para que sesione el comité de transparencia y declarando la notoria incompetencia de la
esa solicitud, con respecto a una solicitud, y esta notoria incompetencia se confirme, por ejemplo, la respuesta que dio el área, ¿no? Las sesiones, como sabemos, pueden ser de manera ordinaria, cuando menos una vez cada 3 meses, o sea, 4 al año, y las extraordinarias las veces que sea necesario. Y esto lo tendrán en el 39 de la ley. Hay sujetos obligados que habían estado celebrando puras ordinarias y ya van como en la 8ª, 9ª ordinaria, no llevan ninguna extraordinaria. Y pues bueno, son cuestiones que se les han pasado ahí de revisar. Las actas, pues lo que debe contener su orden del día, nombre y los cargos de los asistentes, desarrollo de la reunión y los acuerdos tomados. Esto lo ven en el 51 de ley. En este caso, ustedes tienen que aprobar su calendario de sesiones, lo tendrán que hacer entrando el año para aprobar su calendario de sesiones ordinarias. Nosotros así lo programamos, por ejemplo, enero, abril, julio y octubre. Esto obviamente por la pandemia fue todo, se desajustó todo, pero sí tendrían que ustedes programar de esta manera sus sesiones y pasarlo por una sesión ordinaria, su primera sesión ordinaria del año. Entonces debería tener su calendario, así como su índice de expedientes clasificados, porque el índice de expedientes clasificados son los primeros 10 días de enero y los primeros 10 días de julio. Carga de la información. Aquí ya entramos a la parte de los supuestos que vimos. Tenemos el supuesto, por ejemplo, de la no competencia, o el más común, entrega de información vía Infomex. El supuesto de información clasificada, en este caso, evidentemente, es vía sesión de comité de transparencia, por lo tanto, tendría que usar los 2 usuarios, el de comité y el de unidad de transparencia. Si realizo una ampliación, comité de transparencia. Si realizo una declaración o una respuesta de no competencia fuera de los 3 días, sesiono el comité de transparencia y, por lo tanto, tendré que utilizar los 2 usuarios. El acceso a la información lo vemos de esta manera, a través de la plataforma. Ustedes tienen su usuario, hacen el registro, la contraseña, y aquí nos da los distintos supuestos en la bandeja de solicitudes, en las que nos pide, por ejemplo, acceso a la información, nueva solicitud de información, en el caso, por ejemplo, cuando voy a registrar una solicitud manual. Esto es para el registro manual de solicitudes, lo hago a través de esta forma, ¿no? En el caso aquí, yo voy a optar por recoger la parte de mis solicitudes y esta me va a llevar a cuántas solicitudes, si voy a revisar las que tengo pendientes o me pongo a revisar todas y le doy en buscar. Evidentemente, las que queremos saber es cuánto nos falta de contestar, cómo está el conteo, y aquí nos aparece la información. El primer paso sería determinar precisamente el tipo de respuesta, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos aquí? Pues bueno, se da inicio a la sesión, como lo vimos en la diapositiva anterior. Se da clic en las solicitudes pendientes, que era esta de aquí, ¿correcto? Y luego, en esta parte se determina el tipo de respuesta. Luego hay una imágenes que ahorita lo vamos a ver en directo con... Disculpa, Lija. ¿Te puedes regresar un poquito a la otra página? Ah, claro. ¿Esta o la otra? La otra, ok. En la otra, donde ya se aparece el PDF. El PDF de la solicitud. ¿Este? Ok, ahí donde está señalado en el círculo verde, se supone que ahí donde dice folio PDF es donde vamos a bajar la solicitud. Porque el acuse. Así es como normalmente lo hacemos, para nosotros poder ver la solicitud sobre qué es lo que está el solicitante, valga
la redundancia, lo que él quiere, la información que él está solicitando. Creo que ese es el primer paso, ¿no? Sí, ahorita lo vamos a ver paso por paso y vamos a ver supuestos con el sistema, pero como con el sistema a veces va muy lento, por eso tengo esas capturas de pantalla, porque a veces el sistema, cuando si lo estamos haciendo la transmisión, a veces hay como que se queda congelado. Entonces, para evitar esto y que puedan tener oportunidad de visualmente tener la imagen, por eso lo hice así, pero ahorita vamos a hacer un supuesto de carga de información. Ok, Lisa, gracias. Sí, muy bien. Entonces aquí, como bien lo dice, hacemos clic en este PDF y nos va a arrojar a este punto de precisamente la plataforma, ¿no? Que es el acuse de recibo de solicitud de información. Aquí nos va a manejar los tiempos de respuesta de la solicitud que tenemos y a partir de aquí tenemos que mover toda la maquinaria interna para saber qué necesitamos. Tenemos que asegurarnos de que no haya un archivo adjunto, porque aquí, por ejemplo, en este ejemplo nos dice resultado de la auditoría realizada al municipio de tal. Entonces, pero tenemos que asegurarnos de que el solicitante no haya adjuntado, no tenga ningún archivo adjunto. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que hacerlas con mucho cuidado, ¿no? Aquí tenemos, pues, bueno, determinar el tipo de respuesta. Tenemos, aquí era donde nosotros, por ejemplo, vamos a ver en el supuesto, ¿no? En el primer ejemplo que les puse, que pedían información criminalística y todo, obviamente, hay una notoria incompetencia para el caso del ITAIP o para el caso de ustedes, ¿no? Porque en todo caso sería para Secretaría de Educación. Nosotros, en este supuesto, contestaríamos que la solicitud, pues, no es procedente, ¿no? Hay una solicitud, no es competente. Aquí está, improcedente, sería este supuesto, la C. Entonces, aquí tenemos respuesta, seleccionamos alguna de estos números, pero luego clasificar la solicitud. Nosotros en esta parte normalmente sugerimos que se contesten, hay una serie de supuestos que dice viajes y dice una serie de información, nosotros les decimos que contesten otros. ¿Por qué otros? Porque normalmente una solicitud, sobre todo que son a veces bastante abundantes en contenido, nos maneja varios supuestos y que no lo pudiéramos nosotros ahora sí que encuadrar en una sola categoría. Entonces, en la clasificación ¿cómo clasificas la solicitud? Pues bueno, la voy a poner otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se trata de viajes, no se trata de agenda, no se trata, sino que un punto es de una cosa y el otro corresponde a otra totalmente distinta. Entonces, lo tengo que valorar así y por eso pongo otros. Aquí simplemente, pues bueno, te dan los plazos en cuanto a días hábiles para que son de 3 días la competencia, la información confidencial de 10, aquí estamos viendo para el tema de los supuestos de prevenciones y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, simplemente un resumen. Otra cosa importante, el archivo. El archivo, como ya bien sabemos, solamente podemos adjuntar uno. Y si vamos a adjuntar, por ejemplo, a nuestra respuesta Excel, una tabla de Excel o la respuesta del área que la adjunta pues contiene más información o archivos adjuntos, pues bueno, lo recomendable es que lo hagamos a través de un zip y hagamos una valoración precisamente de lo que trata. Aquí me voy a dejar de de presentar porque me voy a ir a la página precisamente a la página de Infomex para ver los supuestos, ¿no? Tengan algo de paciencia. ¿Hasta aquí vamos bien con la información?
No oigo a nadie, yo creo, y no, obviamente no puedo ver el chat si hay alguna pregunta, pero bueno, asumo que bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Sí, entonces están viendo que voy aquí a empezar a navegar. Aquí era lo que les decía, en este caso yo voy a entrar con mi usuario de unidad de transparencia, inicio sesión. Y ahora no me va a dejar iniciar sesión. Caramba, les digo que luego cuando pasa... La ley de Murphy, dice. Mientras pueden ir haciendo comentarios o preguntas en lo que puedo entrar. Yo en la última solicitud no pude adjuntar el documento en el PDF al tipo de respuesta. ¿A qué se debe, a qué se habrá debido eso, Lisa? ¿Cómo? No me... Sí, cuando yo ya el último contesté el que no era de competencia de nosotros, yo hice un oficio en el que le explico a la ciudadana que no tengo yo que no somos nosotros los encargados de darle esa información. Por lo que yo al hacer el oficio le saqué un PDF y en ese oficio yo le pongo los links del Programa Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el link del Estado de Baja California. Pero al momento de que yo le quiero adjuntar el PDF en donde debo de darle respuesta, ya no me lo adjuntó. Entonces yo lo único que hice fue escribirle manualmente la misma información que yo le estaba dando en el oficio, pero no alcanzo a poner todo porque como es un poco extenso el texto, pues no me da capacidad para yo poder expresarle todo lo que tengo en el oficio. Ahí en ese caso no pasa nada si yo no adjunto el documento del PDF. En este caso, lo que siempre recomendamos es, estás teniendo problemas, ya sea porque tu archivo, por el tamaño, o porque está dañado, o porque no está teniendo un fallo del sistema, recomendamos que se comuniquen con el ingeniero Guillermo Delgado para ver si es un problema técnico que pueda él solucionar de nuestra parte, o que sea algo que se tenga que ver, que esté afectando a todos los sujetos obligados en cuanto a la plataforma. O puede ser un problema de su parte, de que, como digo, que venga con un error el archivo o algún tema de este tipo. Cuando no se puede solventar, lo que recomendamos entonces es de que lo que se trata es de brindar la información y precisamente se dé a conocer o se le entregue vía correo electrónico. Ustedes hagan las capturas de pantalla, las impresiones y lo guarden en su carpeta física. Porque ese va a ser su respaldo en caso de que diga, oye, pues no me diste respuesta, no hiciste esto, pues ustedes ya lo tienen ahí, de que estén dando cumplimiento con la información en tiempo. Sí, pero en este caso la solicitante no anexa un correo electrónico. Por eso es que nos tienen que hacer de conocimiento a nosotros esta situación extraordinaria y por lo tanto pedirme a mí como titular debidamente fundamentado la situación que están teniendo y que se ven imposibilitados de dar respuesta por esta circunstancia, y entonces yo les brindo en el reporte de solicitudes, si contamos con ese correo, la información para que ustedes lo den a conocer. Evidentemente ustedes nos van a tener ese correo lo maneja el INAI y el órgano garante. Es por eso que hace rato hice alusión de que si pudiéramos nosotros a través de un oficio dirigido a ustedes,
haciéndoles el comentario del por qué no se anexó el acuse del recibo o de la información dándole respuesta, porque el sistema no lo aceptó. Ok, en este caso yo lo recibí, la información, la solicitud el 9 de diciembre. Yo me aparece a mí en mi plataforma, me aparece hasta el día 10. Entonces yo le doy contestación el día 11. Ok, en este caso, como ya la hice manual, ¿tendría yo que volverla a ponerla en el sistema o ya no es necesario? No, pues sí, en su momento no se pudo hacer en el sistema, pues sí se recomienda que de todas formas se capture, ¿no? Que se realice, pero sobre todo, insisto, la importancia, una solicitud que llegó el 9, pero dependiendo a la hora de entrada, si fue fuera del horario, va a entrar ya como el día siguiente. En este caso, entonces, en ese tipo de circunstancias, comuníquense inmediatamente cuando se estén enfrentando a ese tipo de situaciones al instituto para ver si es algo que se pueda solucionar y que no tengan la necesidad de hacerlo manualmente y hacer doble carga, por decirlo de algún modo. Ok. Pero en este caso, ¿estuvo bien como yo lo hice o crees que sea necesario entrarle otra vez al sistema y anexar el documento? Sí, se recomienda anexar el documento si después se solventa el problema técnico, pero siempre y cuando haya un comprobante de que se contestó, independientemente de que por estas circunstancias se haya contestado, se ha dado respuesta en correo en este caso o manualmente, pues se solventa, ¿no? Pero de todas formas siempre es mejor que quede el registro en la plataforma. En la medida, sobre todo si así fue como lo hizo el solicitante que quería que le llegaran las notificaciones. Ok, gracias, Lisa. Gracias. Bueno, aquí vamos a entrar al supuesto para la, ¿cómo se llama el sistema? Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos 11 solicitudes. Hemos ido limpiando todas las que traíamos ya atrasadas, digamos, para dejar en la medida posible lo más solventado y no llegar con muchos vencimientos el día que se reanuden labores, ¿no? Después de las vacaciones. Tengo estas de prueba. Nosotros abrimos el floppy. Nos abre el acuse. Y esta es prueba, evidentemente. Y tenemos la información. Aquí nos dice que como esta se hizo el 18 de diciembre, que es el día de hoy, a las 9:30 de la mañana, entonces el vencimiento dice hasta el 21 de enero, porque hay un periodo vacacional y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el supuesto vamos a hacer el supuesto nos vamos a ir al supuesto número 1, al supuesto de información procedente y se presenta vía Infomex. Tenemos aquí, hago clic en mis solicitudes pendientes. Bueno, selecciona las unidades internas. Y aquí sistema Infomex. Fíjense aquí, cuando ustedes muestran detalle o en el paso siguiente es cuando ustedes pueden ver si lleva algún archivo adjunto, pero no va a ser hasta entonces. Independientemente de lo que les genere el acuse, ustedes siempre deben de revisar estos puntos. Aquí hago clic en confirmo que no deseo generar más subfolios. Esto es el caso que ahora sí que una recomendación general. Esto no aplica para ayuntamientos, por ejemplo, porque los ayuntamientos normalmente tienen que enviar a otras áreas y sí tendrían que generar subfolios. Pero el resto, pues, nos pudiéramos poner en ese supuesto y ya nomás damos a aceptar. Aquí es donde les digo que a veces el sistema se queda un poco colgado. Ustedes que han cargado los titulares, por ejemplo, les habrán experimentado esta parte. Cuando ya después de un rato está cargando y no avanza, pues cerramos y nos regresamos de nueva cuenta a todos los puntos. Buscamos en pendientes.
aquí me voy a la misma solicitud, la que termina en 2620. Y ya se debió haber cargado el paso anterior, y aquí ya me aparece, determina el tipo de respuesta, me lo pone aquí, determina el tipo de respuesta. ¿Qué respuesta va a ser? Pues ya me da las opciones que les comentaba de los puestos, que es lo que vimos en las capturas de pantalla. Aquí me voy a la opción F, porque soy competente, voy a entregar la información vía Infomex. Soy competente. Aquí, ¿cómo voy a clasificar la información? Y era lo que les comentaba. Pues no me está diciendo de calendario y agenda, o no me está pidiendo convenios, pero también resulta que me está pidiendo otra información. Pues ya directamente me voy a otros. Le doy a aceptar. Se está haciendo un poco... No me está dejando aceptar, por eso ya les digo que preparo las capturas de pantalla, porque a veces el propio sistema nos juega trucos cuando estamos en vivo. Entonces, sí, realmente este tipo de recomendaciones son basadas en la experiencia que tenemos, que hay días así como muy atípicos, ¿no? Con que tenemos más de una solicitud, y aparte tenemos usuarios llegando, el teléfono. Entonces son muchas cosas que van sucediendo en el día, y como ven, el sistema no siempre es el más amigable para hacer las cosas rápido, ¿no? Entonces aquí se supone que ya quedó cargado ese paso. Lo vamos a comprobar. Vamos a cerrar y nos vamos a volver ahí. Tenemos muchas veces que regresar y nos vamos a ir a pendientes. De nueva cuenta, volvemos a la solicitud esta. Aquí ya avanzó el otro paso. Me dice, documenta la respuesta de la información vía plataforma. Aquí ya me debe de aparecer otra cosa, y así es. Aquí nosotros ponemos una pequeña leyenda. Me voy a salir un momento de aquí y voy a arrastrar esto a la otra pantalla que tengo, porque les quiero enseñar, les quiero mostrar precisamente cómo nosotros damos respuesta precisamente a este punto. Porque nosotros tenemos ya predeterminado, no sé si alcanzan a ver el Word aquí, la leyenda que nosotros ponemos. Por ejemplo, nosotros en ese apartado que estaba en blanco, ponemos la fecha. En este caso, la fecha de hoy sería 18 de diciembre. ¿Correcto? Diciembre. Aquí nosotros estamos por medio tal y tal y tal, identificada con el número de folio de logros señalado, y nosotros se otorga respuesta de la misma. Entonces nosotros estamos haciendo una entrega de la información. Entonces esto es en el supuesto que estamos manejando. Se otorga respuesta de la misma. Y asimismo tal y tal, informo, la fundamento y lo contestamos. Hago copy-paste de esta información y me voy a esta parte. Lo pego aquí y aquí ya estoy diciendo esta información. Aquí hago clic en el floppy, escojo el archivo y digamos que voy a adjuntar uno de los documentos, y que realmente el documento que yo voy a adjuntar, pues bueno, voy a adjuntar un documento X, nomás que
Sí, adjunto, veo que esté el título y pongo adjuntar. Bueno, aquí no me está. Digamos que quedó el archivo adjunto. Estoy adjuntando un ejemplo. Doy a aceptar. En este caso, suponiendo que quedó el archivo adjunto. Y sí, aquí ya debería de aparecer el nombre, aquí a un lado del floppy, me debería de aparecer el nombre del archivo. Aquí, por ejemplo, aquí me aparece todo el detalle, ¿no? Lo que preguntó el solicitante y toda esta información. Doy a aceptar. De igual forma, lo mismo que decíamos, ¿no? Tarda en cargarse, me espero un tiempo considerable y no me voy a esperar hasta que se cargue. Cierro, me voy a solicitudes otra vez, me voy a pendientes, busco la 26, que termina en 2660 y ya no está. Ya se cargó, entonces ya quedó subida al sistema. Si se fijan, ya no está porque son de las que generamos el día de hoy y solo nos quedan estas dos. Entonces, esta ya se cargó, ya se dio respuesta. El otro supuesto con las leyendas es cuando, por ejemplo, nosotros es de no competencia. Si estamos hablando de una no competencia dentro de los 3 días, ¿no? Pues damos respuesta tanto si es fuera o dentro de los 3 días, respondemos con esto. Luego tenemos otra leyenda cuando se trata de no competencia, pero cuando estamos hablando con la fundamentación para derechos ARCO. Cuando se quieren, entonces aquí esto también lo colocamos en el espacio en blanco que vimos. Entonces, en el otro ejemplo, nosotros, por así decirlo, seleccionamos esta. ¿Sí? El folio, pues bueno, no les pongo el folio porque es el folio de prueba, pero de igual manera les generará un usuario. Aquí esta que termina en 2720, por ejemplo, para no agarrar una real. Vamos igual, seleccionamos las unidades internas. Aquí de igual forma, si no somos ayuntamiento, ponemos no deseo generar más subfolios o sujetos obligados muy grandes que tengan muchos departamentos, no deberían de generar subfolios en este caso para mandarlo a otras áreas. Y aquí se están guardando los datos. De nueva cuenta, por el sistema, pues es bastante tardado. Nos vamos a pendientes. De nueva cuenta, tomo que esta misma solicitud determina el tipo de respuesta. Aquí me habla de que es una solicitud, en este caso vamos a hacer el supuesto de que es una solicitud que corresponde a otra dependencia. Estoy contestando fuera de los 3 días que no soy competente y opto por la opción A. Le doy clic en aceptar. Esta es el marcarlo de esta manera nos arroja otros pasos que nos obliga a utilizar el usuario del comité. Lo cierro, me regreso de nueva cuenta. Como ven, es muy tedioso. Imagínense cargar todo esto y estar cargando todo esto de varias solicitudes, más todos los documentos y la lentitud
y estar contestando llamadas, estar recibiendo personas, asesorar, entonces sí se puede volver bastante agobiante. Aquí, en este caso, la información, tomo el supuesto de información no procedente, le pongo toda la leyenda, que hago el copy-paste de la leyenda. Ahora, para no regresarme lo voy a poner leyenda, pero ya se habla de información no procedente. De nueva cuenta doy clic aquí al floppy, al floppy disk, y aquí le hago clic a la lupa, esta, y me va a manejar el usuario del comité. En este caso, nosotros, hay un error ahí en el sistema, pero nuestro usuario de comité de transparencia sería este segundo, y doy a aceptar. ¿Me van siguiendo hasta aquí bien? Sí. Sí, muy bien. Entonces, como ven, aquí tarda en cargarse de nueva cuenta. Vamos a regresarnos a pendientes. Creo que ya se han mareado un poco. Si buscan la 2770, ya no les va a aparecer. Recordemos que esta se generó el día de hoy, ya no aparece. Entonces, a partir de este momento, como yo sé que esta solicitud se necesita pasar por comité, por el supuesto en el que está, entonces lo que hago, me salgo de la sesión de UT, y entro a la sesión del comité. Al entrar a la sesión del comité, el paso se tiene que llamar el comité recibe respuesta de no competencia. Y me tendría que aparecer esa solicitud aquí. Y aquí está. ¿Recuerdan que terminaba en 2770? Pues aquí está. Entonces, aparecen aquí, aparecerán dos pestañas, que una es para dar respuesta y el otro para clasificar el comité. Respuesta, y me aparece lo que puse, leyenda, y esta me pone como comité. Selecciono la clasificación del comité. En este caso, recuerdan lo que puede hacer el comité confirma, modifica o revoca. En este caso voy a decir que el comité confirma. Aquí están los supuestos de las atribuciones del comité. Aquí pongo no competente, por ejemplo. Aquí voy a adjuntar, en este floppy, voy a adjuntar el acta o resolución en donde el comité determina que no es competente. Tengo que adjuntarlo. Voy a adjuntarlo vía zip, por ejemplo, si son dos documentos, porque como he repetido, solamente se puede adjuntar uno a uno. Entonces, si son más de uno, pues tiene que ser vía zip. Y debemos tomar en cuenta que no vamos a subir esta información y a abrir el usuario del comité hasta que no tengamos ya toda la documentación lista. Por eso es que les digo que es muy importante que haya comunicación con las áreas, porque si ustedes, por ejemplo, no lo hacen así, voy a darle a aceptar, si ustedes no lo hacen así y está todo a última hora, no van a poder cargar la información en tiempo. Y como la tienen que cargar al usuario de comité y al usuario de la unidad de transparencia, tienen que tener ya su resolución debidamente firmada por los miembros del comité. No hay de que sesionamos hoy y que me lo firme mañana porque ya se tiene que ir, ¿no? O sea, porque la resolución ya tiene que estar lista antes de que sesione el comité. Si hubiera algún cambio, pues ya es lo mínimo que se tiene que cambiar, ¿no? Aquí se está cargando. Nos regresamos a solicitudes. Recuerden que estoy con usuario de comité. En pendientes y ya no me aparece, me dice no se encontraron resultados. Cierro sesión del comité y me tengo que regresar al usuario de comité de transparencia. A ver si me acuerdo si era este.
Me voy a mis solicitudes. Me voy a pendientes. Aquí, recuerdan que terminaba en 2770, pues es esta. Y dice, UT recibe respuesta del comité a la no competencia. Le hago clic. Y van a aparecer de nuevo las dos pestañas, una de respuesta y la otra de clasificación del comité. Y entonces ya aquí me tendría que aparecer, si yo adjunté, por ejemplo, la resolución o el acta, me tendría que aparecer aquí el nombre del archivo y le doy a aceptar. Y esto me tendría que aparecer todo aquí. Correcto. Los supuestos que, como en este paso que estoy haciendo, que es bastante más entretenido, que serían exactamente igual, pues es como el de ampliación y el de información confidencial va a ser exactamente igual a este supuesto que les estoy mencionando. En este caso, bueno, me voy a salir y ya regreso. Y si se fijan, la 2770 ya no está, que fue la que hicimos de prueba hoy. Eso es en cuanto a estas. Luego tenemos, pues, como les había comentado, es en esta parte. Lo que pasa es que yo desde mi equipo no lo puedo hacer, pero aquí en este apartado es donde yo registro las solicitudes que me llegan, que tengo que hacer manualmente. Es ahí donde las registro. Entonces, esto es muy importante de comentar. Ven mi pantalla con la información de contacto ahí, ¿verdad? Si alguien me puede apoyar. Sí, se mira. ¿Sí? Sí se mira. Ok. Simplemente, bueno, ahí estoy a sus órdenes. Los que no estén familiarizados, pues tenemos la sede en la ciudad de Mexicali y en zona Río Tijuana, para darles atención personal y pues como en el número de oficina que aparece ahí en la tarjeta, ahí también les podemos dar atención. O como en estos momentos estamos ahora sí que vía remota en la mayoría de personal, pues me pueden contactar por correo electrónico. Si tienen una asesoría, les brindo mi teléfono personal y me contactan también por esta vía, me lo solicitan vía correo electrónico del correo que viene ahí y con mucho gusto les doy la atención telefónica para su consulta. Y pues antes de terminar, yo haría una cosa más, simplemente desearles mucha prosperidad, salud para estas fechas y siempre, y deseando pues ahorita prosperidad, ¿no? Para todos. Por mi parte, sería todo de los supuestos que estoy manejando con ustedes. Obviamente, como les comento, está pendiente está pendiente la información de esos audios multimedia que les van a ser de mucha utilidad. Les van a ser de mucha utilidad porque van a poder dar un seguimiento más personalizado y ahora sí que fuera de tiempos, ¿no? Entonces sí me gustaría que me compartieran su experiencia o dudas o su experiencia en este tipo de situaciones o alguna consulta, ¿no? Que se les haya generado en carga de información. Hablen ahora o callen para siempre. Es la última capacitación del año. Son afortunados. Bueno, a lo mejor desafortunados van a decir. Bueno, yo quería que alguien más hiciera preguntas, porque yo estaba el único que estaba haciendo preguntas. Para cualquier solicitud que traiga o pida datos personales, ¿deberá pasar por el comité aunque se encuentre clasificada o reservada? Esa sería Tiene que pasar necesariamente por comité para darle esa categoría de información clasificada. Y en todo caso,
si se pide la información, y es una información que se puede hacer una versión pública, por ejemplo, que medie una versión pública, y para eso pues se tiene que hacer todo el procedimiento necesario y fundamentarlo y testar las partes que contengan estos datos personales. Ok, y ya la última pregunta, Lisa. Dices, estuviste manifestando que son 2 usuarios los que se manejan, que es el del Comité de Transparencia y el de la Unidad de Transparencia. Si bien contamos con nuestro usuario como Unidad de Transparencia, el otro usuario, que es el del Comité de Transparencia, ¿quién lo proporciona o quién lo maneja? En este caso, ¿sería el comité de nosotros? Sí, lo tiene que, pero normalmente es precisamente la unidad de transparencia quien se encarga de operar los dos, o a través, en este caso, de yo, por ejemplo, como titular de la unidad de transparencia, formo parte del comité, como ya lo vieron, como secretaria técnica, entonces yo tengo esa facultad y hacemos toda ese procedimiento de carga de información. Pero sí es muy importante, y insisto mucho siempre en la capacitación precisamente de hacerlo con tiempo, porque pasan muchos problemas técnicos y cosas a las que se enfrentan al momento de querer cargar, y esto les va a generar muchos problemas porque o no respondieron en tiempo, o imagínense ustedes que nos ha pasado con usuarios y también a título personal, de que nosotros cargamos la información, cumplimos contentos, teníamos una carga de trabajo enorme, pero luego sucedió una cuestión pues bastante desagradable, ¿no? Que resulta que tiempo después se presentó un recurso porque resultó que se había cargado la información incorrecta. Al momento del sistema de arrastrar el archivo o la carpeta de adjunta, se adjuntó la carpeta errónea, una carpeta vacía, que estaba duplicada y que tenía el mismo nombre. No entendíamos el por qué nos habían recurrido si nosotros habíamos respondido en tiempo. Cuando nos vamos al registro de las solicitudes, al total de solicitudes, a ver el usuario, y que abrimos desde las pestañas, estaba la carpeta vacía. Entonces, siempre cerciórense, una vez que la han cargado, aunque el archivo tenga el nombre de que efectivamente no está dañado, o que tiene información que quisieron cargar, porque de lo contrario, inmediatamente nos contactan para pedir este correo electrónico con el fundamento en el formato que nosotros lo pedimos, porque nosotros tenemos que respaldar de que estamos proporcionando un dato personal, como es el correo electrónico, que se considera dato personal, por un motivo justificado. Ok, en este caso, nosotros pertenecemos al Comité de Transparencia de aquí, de las paramunicipales. En este caso, ¿quién dota de los usuarios del comité? ¿Son ustedes o sería la presidenta o el secretario técnico del Comité de Transparencia de las paramunicipales? No, lo piden ustedes allí con el ingeniero Guillermo, si hacen la petición para generar su propio comité. A veces pasa de que hay mucha rotación de personal, hay cambio, están los nuevos funcionarios y no tienen las claves para entrar a esos usuarios, entonces tienen que hacer las pruebas correctas para que no tengan problemas con que puedan estar cargando su información. Ok, entonces ya al momento que ya se dé la clave del usuario del comité, nada más compete a la unidad de transparencia que tenga una solicitud de datos personales, darle respuesta. En ese caso, competiría nada más al sujeto obligado que le llega la solicitud de información. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está de acuerdo. ¿Correcta la pregunta o no? Estoy entendiendo la pregunta correctamente, es de que si es de datos personales, tratándose de información confidencial o tratándose de información de ejercicio de derechos ARPO, ¿correcto? Sí, tratándose de solicitudes de datos personales, ya sea confiado, de clasificados o de reserva o de arcos. Lo que quiero es que quede claro en este sentido. Quien recibe la solicitud, en este caso la unidad o el sujeto obligado,
es quien le da respuesta en las dos claves de usuario, que es en el del comité y es en el de la unidad. Nada más. Sí, Ok, correcto. perfecto. Eso sería todo. Sí. Gracias, Lisa. Lo que pasa es que era lo que comentaba, que todo lo que se cargue a comité de transparencia, el solicitante no lo puede ver. Él va a ver la información que se cargue del usuario de la unidad de transparencia, y es por eso importante de cargarlo en ambos. Gracias, Lisa. Muy amable. De nada. ¿Alguna pregunta más de los supuestos, o cuál ha sido su experiencia o qué problemas han experimentado? Esto sería para mí interesante conocer, porque vemos de qué situaciones están experimentando o están sucediendo, perdón, en tema de la práctica con ustedes. Todo al parecer ok. Alguien que se anime, si son vergonzosos por el chat, pónganlo. Bueno, yo creo que parece que todo bien. Espero que la presentación, que la capacitación haya sido de utilidad y que les haya apoyado a tomar algunas medidas y consideraciones, sobre todo en la parte práctica. Les repito, es muy importante que se tomen las políticas internas necesarias para cargar la información en tiempo. Y una vez que lo hagan, recuerden no usar el usuario de comité cuando no tengan todavía la solicitud o la resolución, porque entonces se meten en problemas de que no van a tener un archivo que cargar y no se pueden regresar pasos, ¿ok? Eso es algo importante. ¿Alguna pregunta, comentario, queja adicional? La participación a todas las paramunicipales. Hablo aquí el director de la dirección. Muchísimas gracias también a ustedes por el apoyo, y pues aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Pues bueno, agradeciendo su presencia, y si más personalizada o individual, digamos, que ustedes puedan ir haciendo eso en su unidad. No me resta más que agradecerles. Muchísimas gracias a todos y muy felices fiestas. Yo gracias igualmente. Adiós. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto, adiós. Gracias, felices fiestas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Lisa. Feliz Navidad y próspero año nuevo. A mí también y a todos los del equipo ahí de Itaip. Gracias de su parte. Felices fiestas. Muchísimas gracias y excelente presentación. Gracias.